Hola a todos, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles nuevamente para nuestra tercera sesión, tercer webinar que he tenido la oportunidad aquí de estar aquí con nuestros amigos de Nuade Spa. Muchas gracias por la invitación a todo el equipo, muchas gracias a todos los presentes. Y en esta sesión, pues estoy muy contento de que conversemos un poquito sobre las 8 verdades de las emociones. Son algunos tips que me siento entusiasmado de compartir con ustedes, que estoy convencido y espero que más o menos se lleven una probadita a ustedes, de que al tener presentes estas verdades o estos tips, te puede ser de mucha utilidad, como mucho más facilidad para lidiar con tu mundo emocional en la práctica, del día a día, momento a momento, en las diferentes complejidades, retos, etcétera, a los que nos vamos enfrentando. Entonces, para empezar, algunos de ustedes me imagino que ya han tomado alguna sesión conmigo previamente. Si es así, van a estar muy familiarizados con un ejercicio de 2 minutitos que me gustaría que hiciéramos antes de arrancarnos con las 8 verdades de las emociones. Y esto es un ejercicio de atención en la respiración. Entonces, tengo yo aquí un cuenquito tibetano, que lo voy a tocar como un punto de partida. Les voy a pedir a todos los presentes que por favor se sienten en una postura cómoda, con su espalda derechita, el resto del cuerpo relajado, en una silla, en un cojín, y traten de estar, digamos, en una postura cómoda, confortable, que no les esté molestando y idealmente que no tengan mucha distracción externa. Entonces, sentémonos derechitos, simplemente vamos a aprovechar para posicionarnos y asentarnos en el presente. Entonces, siéntense, por favor, cierren sus ojos. Puede ser que tengan su mirada entreabierta y comenzamos con este sonidito. Y una vez ahí, tomemos un par de inhalaciones profundas. Sintiendo cómo con cada inhalación refrescamos nuestro cuerpo y con cada exhalación soltemos tensión, ansiedad. Y así como estás, hagamos un breve escaneo del cuerpo, desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y donde sea que notemos elementos de tensión, de ansiedad, conscientemente soltémoslos, suavicémoslos. Y así comencemos por relajar la cara y la cabeza, el cuello, la garganta, los hombros, los brazos y las manos, el torso, todo el torso. A veces ahí en alguna parte del cuerpo, en particular de la caja torácica, a la altura del pecho, del plexo solar, del estómago o en la espalda, sentimos una especie de nudos de tensión. Trata de conscientemente soltarlos con cada exhalación. Las caderas, la sensación de estar sentada, sentado, las piernas y los pies. Ahora notemos todo el cuerpo y por un minutito llevamos toda la atención a las sensaciones de la respiración.
Sientas a tu respiración con más énfasis, facilidad. Puede ser en la entrada y la salida de las fosas nasales, en el área del pecho o en el abdomen. Las sensaciones de la respiración. Ahí descansa tu atención por unos segunditos, por favor. Si te distraes con estímulos, con pensamientos, con ruidos, con lo que sea, trata de dejar pasar cualquier distracción y traer de vuelta tu atención a las sensaciones de la respiración. Por unos segunditos descansemos toda nuestra atención en la respiración. Notemos, digamos, el descanso, la frescura, la ligereza, la vitalidad que obtenemos simplemente al descansar nuestra atención en el presente. Y con el sonido del cuenco, traigamos de vuelta la atención a este espacio, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su paciencia. Estamos teniendo un problemita técnico. En breve lo resolvemos y volverá la imagen, el sonido.
Gracias a ustedes por su paciencia. Estamos en cuestión de segundos de reiniciar, continuar. Hola, hola, ¿aquí ya me escuchan? Hola, hola, ¿aquí ya me escuchan? Ya te escucho, Dimitra. Perfecto. Bueno, una disculpa que se me cayó. Hola, hola. En este momento, pueden decir si me escuchan o no. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Perfecto. Ya me escuchan, ¿verdad? Perfecto, ya estamos aquí de regreso. Como que se corta, a ver, déjenme ver, espérenme un segundito, denme un segundito, ya voy a estar aquí un poquito, a ver, déjenme ver, espérenme. Vamos a ver, déjenme por esto. Es que curiosamente hoy se me estuvo, ya está. Ya estamos aquí. Ahora sí, les comparto la pantalla. Entonces, bueno, les decía, muchas gracias y agradezco ahí su paciencia. Porque las cosas que tenemos que lidiar un poquito en estos tiempos de cuarentena es a veces contar con conexiones que a veces se traban un poquito. Entonces, bueno, haremos ahí todo lo posible para que no se vuelva a caer. Yo estoy comunicado con nuestro colega Pablo del soporte técnico de NoaDespa por cualquier cosa. Entonces, bueno, les decía, igual les pido que nos tomemos unos minutitos más al final, si me aguantan tantito, para que nos dé tiempo de completar esta sesión. Entonces, lo que les comentaba, no sé si alcanzaron a escucharme, creo que no, les decía que en esta sesión les quiero compartir 8 verdades, por así decirlo, o tips de las emociones, que en realidad uno podría decir, bueno, pues ¿por qué no 5, o por qué no 10, o por qué no 12? Y pues sí, efectivamente podría uno escoger muchos. Lo que yo hice en los diferentes talleres que tengo la oportunidad de dar, utilizamos fundamentos, está basado pues, mucha de esta información y de estas técnicas y de estas herramientas en las neurociencias, pero también en el mundo de la psicología y en el mundo académico. Entonces, como en todo este expertise de diferentes campos del conocimiento y de la práctica, es que estoy compartiendo hoy con ustedes. Lo que hice es hacer una compilación de algunos de los elementos más importantes que me parece que son de gran utilidad y que cualquier persona los puede comprender sobre las emociones y que nos puede ayudar a recordarlos para lidiar con estos aspectos. El primero, que de hecho es algo que ya les había por ahí compartido en la primera sesión que tuve la oportunidad de estar aquí con ustedes, y algunos a lo mejor si estuvieron en mi primera sesión habrán visto esta diapositiva muy similar. La primera verdad de las emociones es saber que las emociones son un proceso. Siempre que yo voy a talleres y a la gente le pregunto, ¿qué son las emociones? Casi siempre son las mismas respuestas. Les compartía eso mismo también hace 3 semanas que nos vimos por aquí. La gente dice, las emociones, pues es una reacción, o es un sentimiento, o es una actitud. Lo que sabemos en términos coloquiales y, digamos, en el conocimiento común y corriente de las emociones es algo como muy
como muy puntual, un poco aislado, es un sentimiento, es algo que pasa, es una reacción, pero no es un elemento suficientemente amplio que nos ayude a entender qué es en realidad una emoción. Entonces, la primera verdad es que no es solamente una reacción, no es solamente una actitud, no es solo un sentimiento, sino en realidad ayuda mucho recordar que las emociones son un proceso. Y esta definición viene de Paul Ekman, que es este señor de aquí arriba, aquí en medio, y ¿a qué se refiere con un proceso? Pues que una emoción no es como que algo que sucede así de repente o algo que tienes como por todo un día o por semanas. ¿Qué es que sea un proceso? Es efectivamente algo, una experiencia que tiene un inicio, tiene una duración y tiene un fin. Entonces, un proceso, la emoción es un proceso, una manera automática y particular de valorar, influenciada por el pasado evolutivo y personal. Ahora, ¿cómo se ve ese proceso? Entonces, en la siguiente diapositiva, se ve ese proceso que es un modelo de episodio emocional en las 5 fases. En esta sesión que tuvimos hace 3 semanas, hicimos una meditación para guiarles un episodio emocional en estas 5 fases. Aquí simplemente recordarlo de manera pues muy puntual y muy breve. Saber que cuando tú estudias esto de manera un poco más amplia y profunda, sabes que puedes, por ejemplo, empezar a regular y autoconocer tus emociones antes de que surja la experiencia emocional en sí. Antes del episodio es, por ejemplo, quizás hoy en la tarde a mí me toca darle una clase de inglés a mi hijo, pero suponiendo que me quedé atorado en alguna cuestión laboral, aquí, por ejemplo, con ustedes, y después tengo otra conferencia, y mi esposa tiene que hacer otras cosas más adelante de trabajo, también ella, o de sus proyectos que tiene que hacer, y ya que habíamos quedado en una hora en donde yo le tenía que dar una clase de inglés a mi hijo, pero yo todavía no estoy listo, suponiendo que son a las 4 le tengo que dar su clase de inglés y son las 3:50 y todavía me faltan varias cosas importantes que para mí son prioritarias, que siento que me van a tomar todavía 30, 40 minutos, fíjense, muy probablemente si yo no comunico con cautela con mi esposa lo que está pasando o no logro tomar una decisión a tiempo, esto se refiere antes del episodio, de repente el disparador, ¿cuál es? Que a lo mejor a las 4 me dice, oye, ya, te toca venirte con Luciano, la clase de inglés, yo todavía no termino, ella ya da por hecho que pues ella necesita ese tiempo como habíamos quedado, y de repente en mi experiencia emocional hay frustración, le digo, no, necesito que me esperes 15 minutos, quizás ella se enoja, yo también. Entonces, la experiencia emocional que yo podría estar recapitulándoles hoy a las 6 o 7 de la noche es, hoy me enojé con mi esposa y también mi hijo se enojó y nos enojamos todos y sentí frustración y ansiedad. Y la experiencia emocional fue enojo y frustración. Pero ¿qué pasó? Si yo aprendo a reconocer el antes del episodio, ¿cuál es el antes del episodio? Pues que ya me sentía estresado, que ya iba con prisa, que no estaba terminando tiempo, que se me atoraron varias cosas. ¿Cuál fue el disparador? Quizás el disparador en ese momento de mi enojo fue que mi esposa me dijera, es que nunca puedes llegar a tiempo. Entonces, si me dice, nunca puedes llegar a tiempo, en ese momento me súper enojo, me enojo porque digo, ¿cómo que nunca? Si muchas veces y bla, bla. Y ese fue mi disparador. Mi experiencia emocional es el enojo, y entonces así lo siento en alguna parte que ahorita voy a hablar de eso, y después ya a lo mejor le respondo, pues es que no te das cuenta tú, y ya empiezo a comportarme de una manera que es ofensiva. Y después del episodio, pues nos quedamos todos frustrados, un poquito sentidos, no logré gestionarme, ya mañana está como un tema de que no hay una sensación de solidaridad en la familia. Entonces, eso es un ejemplito que les acabo de decir. Afortunadamente no hemos llegado a eso en la familia, sí les estoy dando clases de inglés, pero sí he tenido que lidiar con algunos temas de este aspecto. Si yo conozco el antes del episodio que estoy empezando a sentirme estresado, puedo evitar que de repente surjan ciertos disparadores, como solamente, por ejemplo, respirando, solamente conociendo, veo si puedo modificar algo del disparador, cómo puedo poner una pausa y hago otra cosa para que no llegue el momento de enojo. Le digo con anticipación 15 minutos a mi esposa o media hora antes de las 4, oye, me está pasando esto, ¿qué hacemos? Y en ese momento a lo mejor me comprende en lugar de no decir nada, no comunicar, y entonces la experiencia se mitiga. Ahora, si la experiencia de enojo ya ocurrió, ¿qué haces? Entonces, ahorita voy a ir a eso. Entonces, la primera verdad de las emociones es que son un proceso y por eso es importante conocerlo. Y ahorita les puse un ejemplo muy chiquitito, que es este que les acabo de dar de mi hijo. La segunda verdad de las emociones es que las emociones tienen 2 componentes. Entonces, fíjense, me regreso aquí al episodio emocional
Y si nos vamos a una especie de, le damos una especie de zoom hacia adentro, zoom in a la experiencia, esta experiencia, cuando ya estamos experimentando la emoción, tiene dos componentes. La componente del cuerpo, es decir, aprender a reconocer dónde sientes en el cuerpo las emociones, es de lo más importante que tienes que aprender a hacer para poder regularlas, en lugar de responder con gritos, con sombrerazos, con berrinches, con esto y con lo otro, o quedártelo en una sensación de gastritis. En lugar de de estarle poniendo atención a los pensamientos, a querer resolver, te quedas en la sensación del malestar en el estómago, de la sensación en el pecho, y solo la observas. Ahorita al final de esta sesión les voy a dar una noticia que ojalá que todos pues ahí se entusiasmen para la próxima semana, para que nos vayamos de lleno a justamente entender estas prácticas de cómo lidias con las emociones cuando se expresan en el cuerpo. Entonces, la primera componente de las emociones es cómo se expresa en el cuerpo, y la segunda componente es qué está pasando en mi mente. Entonces, estoy experimentando enojo, quizás estoy diciendo, es que no puede ser, como que no me entienden, yo que estoy trabajando, y además, oye, después del desayuno yo fui el que lave los trastes, y además no se da cuenta de que todas las cosas que a lo mejor tenemos que pagar, o no, la verdad que mal, le hablé pésimo, soy una mala persona, y de por sí yo he tomado quién sabe cuántos de estos cursos, y no sé qué voy a hacer, ya mejor voy a salir, pero si me contagio del coronavirus, y no sé cuánto. Todo el discurso que te cuentas, a eso le llamamos la experiencia mental. Esa es la segunda componente. Entonces, entender que las emociones en sí se expresan en estas dos componentes es oro molido, porque puedes aprender a trabajar solo con el cuerpo o a trabajar solo con la mente, solo con los pensamientos, de manera que los puedas regular satisfactoriamente para que tu experiencia emocional esté a tu favor, digamos. Entonces, esa sería la segunda verdad de las emociones, que tienen dos componentes. La tercera verdad de las emociones es que las emociones es absurdo si el que de repente hayamos aprendido o se nos haya enseñado a reprimir las emociones, es absurdo que se nos haya enseñado como a no conocer las emociones, como a que las emociones son como una especie de grado como de debilidad, o las emociones, ya eso son como de los 60, ¿verdad? O de los 70, del año de la cuiria, pero a veces todavía en algunos lugares uno sigue escuchando de que las emociones solo las sienten las mujeres, cosas terribles como eso, por ejemplo. Y no solo eso es absurdo, sino que en realidad una verdad que es crucial que tenemos que saber es que las emociones son necesarias e importantes. ¿Cómo es que son necesarias e importantes? Pues son necesarias, las emociones importan para la biología, las requerimos para poder sobrevivir, para tomar decisiones rápidas. Una gacela que le está acechando un tigre, un león o una chita, se requiere del estrés, requiere de una emoción de miedo para sobrevivir. Nosotros si nos vamos a caer, si te dicen, si algo lo interpretas como una amenaza, las emociones nos llevan, están vinculadas con nuestro bienestar. Pero no solo eso, las emociones también son importantes para transitar constructivamente, o para el caso destructivamente, con todas nuestras experiencias de dolor y de bienestar. Si tienes una pérdida, te corren de un trabajo, si de repente se muere un animalito, se enferma alguien, el experimentar las emociones son cruciales para el bienestar y para transitar de forma pues constructiva esa experiencia, ¿no? Además, las emociones también son cruciales para nuestras relaciones interpersonales, como abona muchísimo a esta sensación de cuidado, esta sensación de empatía, esta sensación de cariño, de sentirte alegre, de que puedes darle un abrazo a alguien, de que te sientes tomado en cuenta, o cómo te juega un papel importantísimo las emociones por si te sientes aislado, si no te sientes comprendido, si estás peleado por una tontería o no, ¿verdad? O sea, en ese sentido son necesarias e importantes, y de hecho son necesarias e importantes en el desarrollo de toda la humanidad, desde el arte, desde la cultura, desde la economía, desde el progreso, desde el cuidado del medio ambiente, las emociones, todas las decisiones que tomamos todos los días, las emociones están todo el tiempo presentes. Entonces, la tercera verdad de las emociones es que son necesarias y son importantes. La cuarta verdad de las emociones es que tienen una expresión fisiológica.
referimos con esto? No sé si ustedes han escuchado, a mí sí me ha tocado escuchar, ya lo escucho de pronto menos, pero hay algunas personas que estudiaron medicina o que son químicos o que son biólogos, que son fisiólogos, gente que es científica por lo general o algunos filósofos dicen, o sea, reducen las emociones como si solamente las emociones fueran un cúmulo de hormonas y ya eso es todo, pues cómete un chocolate y casi regúlate métete una jeringazo de no sé qué, o un caballito de tequila, o un no sé qué de whisky, o ponte una película. Es decir, reducen demasiado a un aspecto material el tema de las emociones. La verdad creo que eso es bastante, digamos, quedarse como muy corto en la teoría que hoy se sabe de las emociones en todos estos campos que les decía al inicio, y nos perdemos de aprender muchas cosas que pueden ser de muchísima utilidad, que tiene que ver con este componente psicológico, que tiene que ver con un aspecto que no es material, como la experiencia de la alegría, independientemente de que haya una correlación hormonal, pues es muy distinto. Ahora, sí es valioso reconocer que hay una expresión en el cerebro de las emociones, sí nos ayuda. Y voy a ser muy breve con esto, para no meternos en cursos de anatomía, ni mucho menos. Entonces, en nuestro cerebro, quizás varios de ustedes ya saben, que el cerebro lo puedes dividir, hay una parte del cerebro que se llama el neuroeje. En este neuroeje se divide en tres partes. La parte de abajo, que está en el tallo cerebral, que se le llama el cerebro reptiliano, y este controla funciones básicas como las de respirar y comer. Después está el sistema límbico, que es como el cerebro emocional. El cerebro emocional en particular está regulado, está influenciado principalmente por una glandulita que parece una almendra que se llama amígdala, y este es como un centro de control. Si, por ejemplo, de repente donde están ustedes empiezan a escuchar alerta sísmica, además de que tienen miedo de salir a la calle por contagiarse con alguien, tienes el pánico de que igual tiembla. Entonces, en ese momento, perdón, ni siquiera lo piensas y sales pero corriendo rapidísimo a protegerte, salvaguardarte, con miedo avientas cosas y a lo mejor dices, ni cuenta te diste que hasta empujaste a algún ser querido para tú salir primero. Eso es un instinto de supervivencia muy básico, regido por la amígdala, que ni siquiera lo pensaste. Cuando este se vuelve demasiado grande en nosotros, muy reactivo, nos volvemos personas demasiado pues ofensivas, agresivas, que de repente si te pones a dieta o te cumples un propósito de algún tipo, no lo puedes cumplir porque luego te comes la dona, te comes el chocolate rapidísimo, es decir, te dejas llevar por el impulso antes de pensarlo. Y por último está el cerebro, la corteza prefrontal, el neocórtex, que es la parte frontal del cerebro. Aquí es donde se regula la cognición. Esta parte es la parte más nueva del cerebro y de hecho hay una conexión. Entonces ahí paso a la siguiente diapositiva. El PowerPoint. Entonces fíjense, ¿qué pasa? Cuando está siendo secuestrado por el sistema límbico, o sea, cuando la amígdala lanza un sinnúmero de señales eléctricas, alarma, esto y lo otro, de corre, grita, pega, acuéstate con la que no tenías que acostarte y cosas de ese estilo, entonces, ¿qué pasa? En ese momento deja de haber literalmente, y eso es fascinante hasta cierto punto, o sea, es muy interesante y nos genera mucha utilidad saber qué ocurre. Literalmente deja de haber conexión sináptica. ¿Qué es esto? Deja de haber conexión de impulsos eléctricos entre la corteza prefrontal y el sistema límbico. Cuando hay comunicación sináptica entre estas dos, cuando se comunican, la corteza prefrontal le puede decir al sistema límbico, oye, fue una falsa alarma, o oye, estás casado, oye, te pusiste a dieta. Recuerda que si logras ahorita abstenerte, va a estar mucho mejor después, vas a tener una satisfacción más adecuada después, o cuídate, etcétera. Eso lo hace la corteza prefrontal. Respirar 3 veces, respirar 7 veces, literalmente, conscientemente haciéndolo, se ha visto en el laboratorio de neurociencias que restablece la comunicación sináptica entre la corteza prefrontal y el sistema límbico. Entonces, esta comunicación, digamos, influye entre estas dos, influye en nuestros estados emocionales. Entonces, la cuarta verdad de las emociones es que tienen una expresión fisiológica, y esta expresión fisiológica es básica, porque si de repente te sientes que estás como que necesitas gritarle a alguien, en ese momento puedes decir,
quizás mi amígdala me está secuestrando en este momento, no le debo de hacer caso tantito, 3 respiraciones y con eso ya empieza a haber regulación literal del cerebro. Entonces, eso es muy útil. Bien, entonces antes de seguir con las siguientes 4, les voy a pedir ahí unos minutitos más por un poquito que se nos fue la señal tantito, para que nos quedemos todavía. Entonces les voy a pedir lo siguiente. Fíjense bien, es un juego que es muy, muy útil. Les voy a pedir, ojalá que todos tengan algún lugar donde escribir y si no en el celular, en sus notas. Lo ideal es que puedas escribir con una hoja y un papel. Les voy a dar un minutito, sí, con cronometreado, aquí con mi celular lo voy a... Un minuto, les voy a pedir que por favor, ya están listos con sus todas las emociones que conoces. ¿Me escuchan? ¿Ya me escuchan nuevamente? Ok, ya me escuchan, perfecto. Ya estamos, perdón. Una segundos el audio y la señal y otra vez se restablece. Entonces ahí les agradezco muchísimo su paciencia. Fíjense, ahí por ejemplo no me quiero clavar porque no tenemos suficiente tiempo. Me gusta luego mucho clavarme en estos temas y yo encantado de hablar aquí de repente ahora. También escucharlos, por supuesto. En que ahorita es un claro ejemplo de un episodio emocional. Un disparador es que se corta, ustedes me dejan descargar, yo me estreso porque digo, chin, ¿qué va a pasar? Y el tiempo corre, y ustedes así como frustración, y a lo mejor otros no se preocupan. Otros ante ese disparador dicen, pues no hay problema, pero otros quizás te enojas, te frustras, te molestas, cosas de ese estilo, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, la instrucción fue la siguiente. Aquí me están escuchando todos, ¿verdad? ¿Me pueden decir nada más si me escuchan aquí en el chat? Si me responden diciendo que sí me escuchan. Perfecto, muchas gracias. Entonces, les voy a pedir, les voy a compartir la presentación nuevamente. Estábamos con esta, una imagen que es la imagen de la película de Intensamente, que no sé si la vieron, por cierto, les recomiendo mucho que la vean, pero bueno, lo que les voy a pedir es lo siguiente, saquen una hojita y un papel, si no tienen hoja y papel rápido que lo saquen a la mano, perdón, pluma y papel, lápiz y papel, lo pueden hacer en sus notas en el celular, en algún lugar, brevemente ahí va la indicación. Les voy a pedir por favor que por un minuto, escriban todas las emociones que conocen, ¿ok? Todas las emociones que conoces en un minuto, en 3, 2, 1, ahora. Escribe las emociones que conoces. Ok, si va el tiempo, va el tiempo, va el tiempo. No se vale buscar así emociones, bueno, vas a perder ahí tiempo. En hacerlo si lo quisieras hacer de esa manera. Todavía tienen 20 segundos más para que sigan escribiendo emociones, a ver cuántas logras escribir. Sigue escribiendo más emociones, más emociones, más emociones, más emociones, por unos segunditos más. Unos segunditos más, unos segunditos más. Y 3, 2, 1, tiempo, arriba lápices, arriba lápices, arriba lápices. Ahora les voy a pedir que por favor cuenta todas las emociones que escribiste, cuéntalas. Y ya que ya las hayas contado, por favor escríbeme en el chat cuántas escribiste, cuántas lograste escribir.
Muchas gracias, Nidia, Vivis, Juan de Dios, 8, 9, 15, Juri, Montserrat, 8, 15, en el chat cuántas emociones escribieron. Entonces, fíjense algo muy interesante, algo súper interesante. Pues de España, que principalmente es de Cataluña, el doctor Rafael Vizquerra, que ha venido a México y ha tenido la oportunidad de colaborar en una de las asociaciones en las que yo trabajo, es uno de los pioneros de educación socioemocional en el mundo. Y él dice, ¿no? Y coinciden con él muchos expertos, más o menos el número de emociones que tú puedes enunciar y describir, o sea, puedes escribir, puedes nombrar, te da una idea, te da más o menos una idea de tu alfabetismo emocional. Te da una idea de tu alfabetismo emocional. Veo que por aquí también levantan la mano, entonces eso está buenísimo saber. Igual por el poco tiempo que tenemos, luego se nos va el tiempo, pero la verdad, aquí todavía me escuchan, ¿verdad? O se volvió a perder el audio, ¿no? Aquí sí me escuchan, perfecto. Estamos. Entonces, fíjense, lo que dice Rafael Vizquerra es lo siguiente. No, si puede, o sea, más o menos en un espacio de unos 2 minutos, uno quisiera más o menos escribir alrededor de 40 emociones. O sea, aquí queremos pasar del analfabetismo a la educación emocional. Si no es así como totalmente directo, no lo tomen así como esto como una verdad absoluta. Esta, por cierto, es queremos pasar del analfabetismo emocional a la educación emocional. Esto nos sirve para aprender a autoconocernos y para después regularnos. Para esto les quiero poner este sitio web para que copien esta página. Es de Paul Ekman, que es del mismo que les compartía al inicio de nuestra sesión, ¿no? Paul Ekman tiene este sitio web que se llama el Atlas de las Emociones, Atlas of Emotions, por sus palabras como en inglés, .org. También lo pueden poner en español. Y, por ejemplo, esta gráfica que ustedes ven aquí es la gráfica de la familia del enojo, de la emoción del enojo. Solamente en la emoción del enojo, fíjense todas las emociones que están aquí adentro. ¿Y de qué dependen? De qué tan intensas y de cuánto duran, de su intensidad y su duración. Por ejemplo, fastidio, frustración, exasperación, propensión a discutir, amargura, vengatividad, furia, todas corresponden a la familia del enojo. Ahí pueden ustedes echarse un clavado en este sitio web y explorar de las diferentes familias de las emociones, las diferentes gamas de emociones que existen. Ahora sí, vámonos, por favor, a la quinta verdad. Las emociones tienen un aspecto dual. ¿Qué quiere decir esto? Que las emociones no son en sí mismas ni buenas ni malas. Tienen una función, una razón de ser, pero vamos a ver a qué nos referimos con un aspecto dual. Y para esto les voy a hablar de 3 principales ejemplos. Por ejemplo, la emoción del apego y del deseo. Esta emoción de apego y de deseo de una madre que cuida a un bebé, pues esa emoción claramente no es aflictiva. Se requiere para que el bebé sobreviva, pero no solo para que sobreviva, sino que para que también tenga un desarrollo sano a nivel cognitivo. Hoy se sabe en las neurociencias cómo los primeros 3 años de edad son cruciales, sobre todo también en cuanto a afecto están recibiendo los bebés de parte de su entorno, en particular de sus madres. Pero un apego y deseo aflictivo sería esta imagen de esta mujer, o en un caso de un hombre, por supuesto, de traer como rastreador a la pareja, como con esta cuestión de posesividad, digamos, queriendo tomar decisiones por encima de esta persona, claramente es aflictivo. Bien, otro ejemplo, el aspecto de la emoción del enojo. El enojo que está movido ante una injusticia social, ante algo que está afectando a personas, ¿no? Le ponía el otro día que estaba armando esta presentación y que mi hijo de 8 años vio esta imagen, me decía, oye, ¿qué está haciendo? Le está como que queriendo pegar a la computadora para romperla y se reía, ¿no? Y de aquí al lado, ¿qué está haciendo? Como que me preguntaba. Y se me ocurrió un ejemplo muy sencillo. Aquí en la casa donde estamos hay unos perros pastor belga, ¿no? Entonces, hay unos perros que son más jóvenes y a la perrita viejecita a veces se la agarran de puerquito a la pobre y luego le están mordiendo las patas. Le muerden, la maltratan, etc. Entonces,
Venus es una de las perras que a veces es celosa, es una perra celosa que si nosotros estamos ahí no deja que otras de los perros estén. Entonces, a la viejita que se llama Nirvana, esa perrita más viejecita, si de repente vemos que Venus la muerde a las patas, nosotros yo le decía a mi hijo Luciano, pues le gritamos a esta perra diciéndole, Venus, no. Por ejemplo, ese enojo que expresa ante algo que está cuidando el bienestar de otro perrito, en este caso la perrita vieja, pues es un enojo no aflictivo. El enojo de una justicia legítima, o de una injusticia legítima, mejor dicho, pues es no aflictivo. Pero el enojo es como una chispa que hace un incendio por todos lados, porque muy rápidamente se puede volver aflictivo. ¿Cuándo se vuelve aflictivo? Cuando se vuelve desproporcionado, cuando se sale de proporción o cuando la emoción surge en circunstancias que no lo amerita. Entonces, si de repente tu enojo porque tu computadora se trabó y acabas rompiendo la computadora, claramente es un enojo aflictivo. Por último, otra emoción que son de las emociones como más elementales y más burdas que ocurren todo el tiempo es la del miedo. El miedo no aflictivo es que si de repente sales con un perro desconocido y de repente te ladra, tu miedo de resguardarte, por supuesto, no es aflictivo. Pero este miedo de repente si tienes un supervisor en el trabajo y te escondes del supervisor, te escondes del jefe o te escondes de la suegra para que no te vea o dices mentiras porque le tienes miedo a lo que vaya a decir alguien, pues este claramente es aflictivo, ¿verdad? Bien, entonces vamos ya a la sexta, ya casi llegamos hacia el final. Muchas gracias por acompañarnos todavía. Para que no se nos vayan, ya que nos excedimos un poquito del tiempo. Bien, entonces, al inicio de nuestra sesión tiene una duración, dura de 30 a 90 segundos. Saber que una emoción se transforma y cambia y que tú con tus pensamientos las estás como, digamos, nada más le estás dándole vueltas, las estás fortaleciendo, es como si le echaras leña al fuego, eso es lo que te da la sensación de que no cambiaran, pero las emociones están moviéndose y cambiando todo el tiempo. Entonces, no importa la emoción que estés experimentando, el simple hecho de saber que van a cambiar ya es algo que te puede dar un espacio de libertad. Muy bien. Y de ahí vamos a la séptima, ¿verdad? Que es una de mis favoritas, es una de las más importantes. Me parece que más ligereza y bienestar nos trae cuando la recordamos. No somos las emociones. ¿Cuántas veces aprendimos, nos hemos identificado a decir, no, es que esta persona es celosa? O si sientes depresión, dices, soy la depresión. Da una sensación de estoy deprimido, entonces soy la depresión. Estoy enojado, entonces soy el enojo. Familiarmente estamos acostumbrados a decir, no, fulanito es así, él es un insoportable, él es un celoso, él es deprimidón, es aburrido. Nos identificamos con ello y el hecho de estar reforzando ese hábito de nosotros no somos las emociones, simplemente ocurren, las emociones las experimentamos, vienen y después se van, cambian y eso te da toda la diferencia de poder estar mucho más tranquilo y tener mayor campo de maniobra nuevamente. Y por último, fíjense cómo estos últimos están súper vinculados entre ellos. Las emociones son entrenables. Y esto está relacionado, y aquí voy a establecer 3 diapositivas que tienen un mismo hilo conductor. Las emociones no son inherentes a la mente. Entonces, no somos las emociones. Aquí tomamos la metáfora de un cielo que está lleno de nubes. Las nubes no son el cielo. El cielo no está siendo cambiado por las nubes. Las nubes simplemente ocultan ese cielo, pero cuando las nubes se van, ese cielo simplemente se expresa. De la misma manera es nuestra mente. Si fueran las emociones inherentes a la mente, un momento de enojo no podría cambiar. Y todos sabemos que incluso hemos tenido casi todos nosotros momentos de cólera que dices, qué horror, parece que te convertiste en el demonio mismo, ¿verdad? En el diablo en sí. Y entonces, si eso fuera verdad,
a la mañana siguiente, después de que amaneces, tendría que seguir esa emoción con la misma intensidad. Y quizás si te sientes medio fastidiado, hay una sensación todavía como de un dejo, como el vaho del vino, de cómo te quedaste después, porque las emociones, por supuesto, tienen consecuencias, sobre todo cuando te aferras a la expresión de las emociones. Pero no son inherentes a la mente, están cambiando todo el tiempo. Ahora, hay otra realidad aquí que es muy de recordar. Todos hemos experimentado momentos de bienestar. Todos hemos tenido la mente en balance. Todos podemos recordar momentos en donde te has sentido en paz, donde te has sentido tranquilo, donde no necesariamente has sido bombardeado de algún estímulo externo, ¿verdad? Y que simplemente o por estar en un momento X, digamos X, un momento sin alguna realidad muy particular, te hace sentir bien, estás tranquilo. Todos hemos tenido la mente en balance. El recordar eso es suficiente prueba de que tienes este potencial de sostener, de fortalecer esa paz mental que ya has experimentado antes. Bien, entonces nosotros todos hemos cambiado patrones emocionales. Cuáles eran tus patrones emocionales de niña, de niño, y ve cuáles son los que tienes ahora. Quizás hay unos que son parecidos, otros que se han fortalecido, pero también hay otros que se han debilitado. Todo eso es, digamos, insumos, son argumentos que nos ayudan a fortalecer la idea de que las emociones se pueden entrenar. Entonces, por último, ya con estas 3 diapositivas que siguen, concluyo mi presentación de hoy. Trabajar con las emociones no es suprimirlas, ¿ok? En realidad buscamos lograr 2 cosas. Si recuerdas estas 8 verdades de las emociones, tratas de no se te olviden, vas a tener mucho, y aprendes a sostenerlas, vas a ayudar a 2 cosas, a que no te controlen las emociones, y 2, a disminuir su recurrencia, su intensidad y duración. La sesión que tuve la oportunidad de dar con ustedes la semana pasada, veíamos 2 temas principales al inicio, el autoconocimiento y la autorregulación. Decíamos que el autoconocimiento, ¿verdad? Justamente es prender la luz para que las emociones no nos controlen. Saber lo que estás sintiendo y tienes que aceptar lo que sientes en determinado momento. Tienes que aprender a aceptar y aprender a no necesariamente modificar forcejudamente lo que sea que experimentes, sino transformarlo o simplemente observarlo y aceptarlo. Con eso vas a aprender a que no controlen las emociones. Y 2, la autorregulación. Una vez que logras que no te controlen las emociones, vamos a un paso todavía más adelante y más ambicioso y que es fascinante. Es de las inversiones más increíbles que yo creo que todo ser humano puede hacer en esta vida, aprender la autorregulación. ¿Qué es esto? Regular tus emociones. Es como si tú tuvieras el mando de control, la palanca de velocidades de tu mundo interno y del mundo de las emociones para aprender a que no solo que no te controlen, sino que cuando surgen ciertas emociones que no son muy buenas, no son muy propicias, a que disminuyas la recurrencia de estas, la fuerza que tienen y la duración de las aflicciones. Y por otro lado, también puedes regularte para que surjan positivas, que sean constructivas. ¿Cuáles son las emociones y estados mentales constructivas? Las emociones positivas son aquellas que amplían los repertorios de pensamiento y acción y nos ayudan a ver las cosas. Voy a desactivar tantito mi cámara para ver si funciona un poquito mejor el audio. Y una disculpa también por este audio que ahora falló un poquito. Entonces, si tienen alguna pregunta, escríbanlas en el chat y aquí puedo hacerlas.
Ahorita sí me están escuchando, ¿verdad? Vamos aquí, vamos a regresar. Parte final, si les parece, para el control de las emociones. Sí, hay varios libros que les podemos recomendar para esto. Hay un libro que escribieron unos colegas míos de Atentamente, entonces se llama así, Educar desde el Bienestar. Espérenme, y les voy a poner en el chat el libro. Educar desde el Bienestar, de McGraw-Hill. De McGraw-Hill, perfecto. Entonces, de talleres, me parece que aquí lo que yo les diría a la gente que se está conectando aquí con nosotros, les pediría es que pues traten, aquí lo puse en el chat al lado de donde dice Patricia Domínguez, no sé si ya les aparece como la respuesta de la pregunta no sé si la ves, Diana, puse Educar desde el Bienestar de McGraw-Hill, ahí escribí el título. Y lo venden en el sótano, en Gandhi, lo pueden ahí comprar, es un libro bastante completo, tiene pues, toda esta información de manera maravillosa, está pensado como para educadores, maestros y demás, pero creo que es para público en general, puede ser una excelente opción. Entonces se llama Educar desde el Bienestar, lo puse en el chat de preguntas, Educar desde el Bienestar. Perfecto. Y eso es de Emiliana Rodríguez, la autora. Emiliana Rodríguez. Exacto, ella lo... Muchas gracias. Yo les puse también aquí el título en donde dice respuestas en el chat de preguntas y respuestas. Ahí lo pueden leer si lo abren un poquito más esa ventana. Y ¿qué otra cosa? Bueno, les preguntaba, igual y sí me parece importante repetir estas 3 diapositivas últimas. Aquí me están escuchando bien, ¿verdad? Entonces, nada más para saber, perfecto. Entonces, si me escuchan bien, que ahorita quitamos tantito la cámara ya hacia el final, les decía, las emociones son entrenables y no sé si escucharon esta última parte. Entonces, lo voy a repetir si les parece. Esto último que me parece que sí es, digamos, una de las conclusiones más importantes de esta sesión de hoy. Te lo repito rápido en 3 minutos. Les decía que en la sesión pasada, por ahí son 2 dimensiones que son cruciales para aprender a trabajar con el mundo de las emociones. El primero es el autoconocimiento y el segundo es la autorregulación. Entonces, ¿qué es el autoconocimiento? Es prender la luz de tu conciencia y para eso tienes que entrenar tu capacidad de estar atento a lo que está pasando momento a momento, minuto a minuto, no rechazar, aprender a saber lo que te está pasando, lo que sientes, lo que experimentas en el cuerpo y lo que experimentas en tu mente. Entonces, ¿qué es eso? Es prender la luz para que las emociones no nos controlen, ¿ok? Eso es el autoconocimiento. Y la autorregulación es no solo te das con mi pantalla de autorregulación. Entonces, la autorregulación, ¿sí? Es lo siguiente, disminuir les comentaba hace un momento, cuando creo que no me escucharon algunos, es como si tuvieras el mando de control o las palancas de velocidades de tu auto interno. Entonces, sabes cómo mover, no solo que las emociones no te controlen, sino que cuando son las emociones aflictivas, cuando son emociones destructivas, vamos a decir, que sepas gestionarlas para disminuir la recurrencia con la que éstas surgen,
para disminuir la fuerza que éstas alcanzan y para disminuir la duración que tienen estas aflicciones. No está mal que de repente surjan, pero si surgen, tú puedes reconocer si la expresión de esa emoción va a lastimarte a ti y a alguien, y eso no va a estar tan bueno. ¿Cómo le haces para eso? Pues lo regulas. Ahora, hay otras emociones que son constructivas, que esas queremos que surjan más. Pues la autorregulación también implica que se fortalezcan, que se robustezcan, que surjan con más continuidad y con más sostenimiento emociones constructivas. Y decíamos que las emociones positivas son aquellas que amplían los repertorios de pensamiento y acción y nos ayudan a ver las cosas con mayor claridad y contribuyen al bienestar. La próxima sesión, la próxima semana, el próximo miércoles, el tema que quiero que abordemos ya de manera un poco más a un nivel práctico, que estemos practicándolo más, es cómo le haces, cuáles son las prácticas de meditación que voy a enseñar para que puedas conocer y profundizar cómo reconocer y quedarte notando las emociones solo en el cuerpo, solo en el componente de cómo se expresan en tu cuerpo. Y también, y después vamos a ver, también ahí mismo en esa sesión, cómo quedarte observando y cómo trabajar con la parte de los pensamientos solamente y por qué trabajarlas por separado es muy útil y de hecho de las prácticas que más evidencia científica hay de que ayudan a regular tus emociones tiene que ver justo con estas dos prácticas. Llevar tu atención al cuerpo, a la respiración y también aprender a ver los pensamientos. Lo último que había compartido aquí con ustedes. Nuevamente, pues muchísimas gracias por su tiempo. Espero que ahora me hayan escuchado un poco. Okay, si no tienen ya ninguna pregunta, con esto podemos ir dando ya de concluido esta sesión. Nada más por responder esto último que nos decía, sí, exacto, Diana, Emiliana Rodríguez, así tal cual como lo escribiste. Y de talleres, estén atentos a la información que les vamos a estar mandando desde NOAD Spa, porque vamos a ofrecer, digamos, tallercitos, sesiones en donde, además de la exposición, ya podamos también tener práctica, un poquito más de práctica con estas mismas sesiones que seguimos las próximas semanas o con talleres más amplios y iremos viendo ahí toda la información que podamos ir compartiendo. Entonces, pues bueno, esa es la idea para que realmente le saquemos mayor provecho a todos estos temas. Ojalá que se haya escuchado bien después de todo o suficiente, aunque aquí de repente se cortó un poquito, que más o menos estas 8 verdades de las emociones más o menos haya quedado un poquito claro para todos ustedes. Muchísimas gracias y sí, efectivamente la idea es tener mayor duración para estos talleres, Pati, y gracias a todos, gracias por su paciencia. Que tengan excelente tarde.